como mencionaba, países ya han venido creando inclusive sus propias criptomonedas. Mientras vaya creciendo el soporte y la seguridad de este tipo de transacciones, seguramente pronto podría ser una opción muy aceptada con su debida madurez y soporte. Soy Víctor Cruz, nací el 15 de diciembre del 68. Estudié Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi carrera en el acero empezó como consultor de reingeniería para una empresa, se llamaba Bozano y Asociados. Cuando AMSA, Altos Hornos de México, el principal productor de acero en la década de los 90 en México, fue privatizado por el gobierno mexicano y lo adquirió un grupo privado, Grupo Acerero del Norte, formado, liderado por dos familias, la familia Ancira y la familia Utrey. Altos Hornos de México, AMSA, decide contratar a GBA, al grupo consultor, para ayudarlos en el proceso de una reingeniería y llevar a la empresa de ser una empresa con operaciones y procedimientos públicos, burocráticos, a llevarlo a ser una empresa privada y productiva. Esa era nuestra función, hacer una reingeniería en las áreas comerciales, de marketing y de logística. El objetivo era homologar estructuras, tener indicadores claves para poder que los directivos pudieran medir los resultados, los avances y tomar decisiones. Todo eso se fue implementando de la mano con todas las áreas, desde los directivos, las áreas comerciales, la gente de informática, y poco a poco fuimos logrando esa reestructuración y esos resultados que favorecieron a la empresa. Al principio fue muy difícil porque pues obviamente la gente tiene una tendencia natural a la resistencia y pues finalmente, después de muchas reuniones, interacciones, gestiones a todos los niveles, se pudieron lograr esos objetivos y la empresa empezó a tener cambios positivos en las áreas en las que estábamos operando. Resultado: eficiencia, mejores ventas, mayores utilidades, mejor coordinación, que era lo más importante. En ese tiempo, los directivos con los que trabajábamos, los que nos contrataron, pues estaban satisfechos, contentos con la función que habíamos hecho como consultores. Y en aquel tiempo yo tenía 23 años y me ofrecieron integrarme a Grupo Acerero del Norte como consultor interno, junto con otra persona también del grupo. Nos pusieron una oferta muy buena y nos quedamos trabajando para las empresas, ya no nada más de AMSA, sino entramos en empresas de agroquímicos, de minería, con el mismo concepto: hacer reingenierías para poder mejorar las estructuras y los procedimientos de las demás empresas del grupo. En 1995, recuerdo, nace el proyecto de AMSA para licitar por la siderúrgica en Venezuela llamada Sidor, Siderúrgica del Orinoco. En aquel tiempo, el gobierno venezolano anuncia la licitación de esta empresa, una empresa muy parecida a los procesos, también era una siderúrgica integrada, muy parecida a AMSA, y pues la estrategia era buscar lograr esa empresa para desde ahí atender Latinoamérica y Europa. En ese momento me eligieron para ser el representante de una oficina que se abrió, el nombre es GAN International de Venezuela, y desde esa oficina la estrategia era vender el acero de AMSA en Centroamérica, Caribe y Latinoamérica, con base en Caracas, ir posicionándonos en ese mercado, y al mismo tiempo mi función también era apoyar y colaborar para todo el proceso de la licitación de Sidor.
Ahí fue cuando empezó mi carrera internacional en el acero, empezando en Latinoamérica. México tiene un gran potencial por sus recursos naturales. Es un país privilegiado por su ubicación geográfica, es competitivo en sus costos de mano de obra, en su costo de materia prima, y su mano de obra, aunque es competitiva en costos, es una mano de obra calificada debido a las buenas universidades que hay aún en México. Esto, además de ser México con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo convierte, bueno, además también con Europa y Japón, lo convierte en un jugador clave para la parte de manufactura en todos los sentidos. Obviamente, gran parte de ello es como manufacturero de acero. México en los años 90 era un país muy importante en sus exportaciones hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica y mucho también era hacia Europa. Actualmente México tiene una producción cercana a los 19 millones de toneladas. Sin embargo, la demanda es mayor. México, entiendo, está importando anualmente cerca de 5 millones, principalmente de Estados Unidos, Europa. Y esos aceros son aceros de alta calidad, principalmente para la industria automotriz, aceros eléctricos también. Eso principalmente viene a plantas que están en el centro o norte del país, donde están establecidas las principales armadoras automotrices de coches americanos, coches europeos y hoy cada vez más coches asiáticos. Esas, como mencionaba, esas armadoras se ubican en el corredor del centro hacia el norte del país, y gran parte de esas exportaciones, no nada más de coches, de otros productos, transformadores, estructuras, van hacia Estados Unidos. Sin embargo, una de las condiciones muy importantes que hay que tomar en consideración son las barreras arancelarias que imponen los gobiernos de cada país buscando proteger su industria siderúrgica. Eso pues protegen economía, protegen empleos, y eso lo veo bien que sea ese tipo de protección. Sin embargo, al momento de existir esas barreras, los costos de las materias primas, si estamos hablando de acero, se incrementan. Y al incrementarse, pues complican la competitividad de los manufactureros o de los exportadores de acero al encarecerse los precios domésticos. Es positivo, como lo menciono, para varios sectores, para varios países y economías. Sin embargo, repito, el tema aquí complicado es la competitividad del producto final al momento de exportar. Definitivamente la información global, tanto técnica, comercial y financiera, es clave. Es clave para poder ser competitivo en el mercado del acero. Anteriormente, los traders de acero internacionales tenían un rol muy importante por su fortaleza económica para poder financiar a los molinos de sus materias primas, como al mismo tiempo a los clientes finales. Ese puente comercial, técnico y financiero que existía tuvo un rol muy, muy importante y con mucho beneficio para todos los involucrados. Ese escenario ya cambió. No sé si sea para bien, depende del punto de vista comercial. ¿A qué me refiero? Desde hace varios años, los molinos o los productores de acero buscan suministrar, comercializar de manera directa, sin el rol, sin la función del intermediario, broker o trader. Esto, por una parte, tiene sus lados positivos, pero por otro lado también limitan
las opciones de financiamiento, donde anteriormente, pues, como menciono, los traders daban esa ventaja. Actualmente, de ser manera directa, hay que ponerse muy creativo porque el financiamiento no es tan amplio, porque los molinos enfocan sus recursos para su suministro y producción del mismo acero, y pues no les permite tener esa capacidad para financiar también el producto a los clientes. Los clientes también tienen que considerar el tema que ya habíamos mencionado también, el tema de los aranceles. En los aranceles, además de los costos, hay trámites burocráticos, hay limitaciones logísticas complejas. Actualmente uno de los problemas que estamos sufriendo en esta parte es el canal de Panamá. Al momento de no tener suficiente agua, el mismo canal, sus lagos que no suministran, limitan el calado del cruce, hacen muy lenta el cruce de los buques, a tal punto de que si vienen material ahorita de Asia hacia México, hacia el Golfo, tienen que bajar hasta Chile y subir. Las entregas se han ido de 45 días a cerca de 6 meses. Otra ruta que buscan es, en lugar de usar el canal de Panamá para suministrar a México, es ir por el lado de Europa, pero por los conflictos actuales también es una ruta complicada. Estos factores deberían de llevar a desarrollar una sana sinergia entre los productores locales, los consumidores, para equilibrar un suministro o elaborar una estrategia de suministro combinada, tanto todos productos locales, pero también dejando espacio a las importaciones. Esto básicamente es para garantizar que el cliente final pueda tener suministro garantizado y ser competitivo. Definitivamente la interacción del funcionario del acero debe seguir siendo personalizada, pero al mismo tiempo debe ser global. Debe tener un conocimiento lo suficiente para proponer, implementar esquemas de suministros locales, internacionales, de nuevas tecnologías, procedimientos comerciales innovadores, financieros y de logística. En resumen, siempre hay espacio para nuevas reingenierías en el acero. Hablando de nuevas opciones creativas en el tema financiero, en mi opinión, creo que debería haber nuevos instrumentos financieros que sean más ágiles, que sean menos costosos y más seguros que una carta de crédito, que es el instrumento, digamos ahorita, principal o el usado, costumbres, cuando estamos hablando de una operación internacional de acero. Claro, la carta de crédito todo el mundo la conocemos, es un instrumento muy seguro, no infalible, muy seguro, pero en países, hablando de México, es una opción cara y prácticamente nadie te abre una carta de crédito. Las criptomonedas son una opción que creo aún les falta madurar y asegurar su operación con respaldo de instituciones y gobiernos. Hoy en día sigue siendo solamente una operación virtual, que ha habido varios descalabros y muchas personas todavía son muy escépticas a usarlas. Quizás ya hay países que están buscando eliminar el dinero físico. Podemos hablar de China, podemos hablar de Australia. Sin embargo, en países de Latinoamérica, México por ejemplo, va a ser más difícil por su cultura, por la tecnología que esto implica, y los riesgos siguen siendo altos, al menos hasta estos momentos. Como mencionaba, países ya han venido creando inclusive sus propias criptomonedas. Mientras vaya creciendo el soporte y la seguridad de este tipo de transacciones, seguramente pronto podría ser una opción muy aceptada, con su debida madurez y soporte. Puede ser una opción
que el día de mañana se pueda utilizar para las operaciones de pago en el acero. Los países y mercados tienen una tendencia fuerte a proteger sus productores, sus economías, y principalmente de orígenes asiáticos y rusos, que por su gran capacidad de producción, pues siempre están buscando colocar, hablando del acero, sus productos en otros países. Esto pues ha hecho que a través de medidas antidumping los países receptores se protejan con impuestos y pues prácticamente detener estas importaciones. Esto hace que las importaciones de consumidores que están buscando opciones, además de las domésticas, cada vez es más complicada. Creo, en mi opinión, creo que debe ser un equilibrio, debe haber un equilibrio entre el suministro doméstico, por sus ventajas que tiene, la atención personalizada, el acercamiento técnico, los tiempos de entrega cortos, y obviamente esos productos tienen un precio mayor al de una importación, pero también creo que la importación debería de ser parte fundamental de la cadena de suministro para equilibrar en cuestión de calidades, quizás también algo de material un poco más competitivo que mejore el precio final del producto. Actualmente las llegadas marítimas de importaciones a México son inciertas en cuestión de tiempo. Anteriormente, lo mencioné, llegadas de Asia hacia el Golfo de México tomaban 45, 60 días en llegar al tiempo normal de un buque cruzando por el Canal de Panamá. Actualmente eso puede llevar hasta 120 días o más. Hay casos que se han tardado los buques 5 meses en llegar o 6 meses. Esto pues hace que las decisiones de los importadores se compliquen. Una, porque las variaciones de precio entre lo que se coloca la orden de importación a lo que llega, las fluctuaciones son muchas, entonces es incierto cómo estás comprando tu material. Además de que también afecta que el producto de acero, tanto tiempo en tránsito en el agua, la calidad puede verse afectada. Además, en México tenemos las dificultades, cuando llegan los buques con acero, tenemos la dificultad de la logística en los puertos. Están saturados, hubo un cambio de administración que en lugar de beneficiar, creo que fue lo contrario, porque no son expertos en el manejo de puertos. Esto hace que es complicadísimo, el riesgo de pagar demoras, de pagar almacenajes es altísimo, y eso complica aún más pues la opción de la importación de acero. Otro factor que afecta es la inseguridad en carreteras. Es fácil detectar un camión que viene cargado con rollos de acero, son vulnerables y es un material que lamentablemente se puede revender muy fácil. Entonces, el tema de la seguridad terrestre, de la transportación de productos de acero, es un tema muy importante que se tiene que considerar. Y pues el tema de la burocracia, las trabas, los trámites, en México tenemos un trámite que es el aviso, y ese aviso puede tardarse una semana como puede tardarse meses. Y si el material ya nos llegó al puerto y el aviso automático aún no procede o no está liberado, tendríamos un problema fuerte en cuestión de demoras. Definitivamente China es un competidor o aliado muy importante a considerar. Japón hace años tomó la excelente decisión de crear alianzas con empresas mexicanas, hacer inversiones, joint venture, con el fin de ser un jugador local.
aportando tecnologías, acero y procedimientos, obviamente un valor agregado a su función. Muy inteligente, creo yo, de su parte, porque ya empresas japonesas se consideran como jugadores locales. Volviendo al tema de las importaciones o la importancia de China a México, actualmente tenemos casos como la hojalata, donde en México ya no existe un productor local y el principal suplidor de estos productos es China, con prácticamente, dependiendo del molino, hay de todo, hay una variedad inmensa, pero dependiendo del molino, la hojalata de China tiene la misma calidad que la producida por los japoneses o los europeos, y con la gran ventaja de que tienen la capacidad de producción suficiente para atender a México y a otras partes del mundo. Si no fuera, mencionando este ejemplo de la hojalata, si no fuera por este origen de suministro, México y otros países tendrían serios problemas para el empaque de alimentos en contenedores de hojalata. Así que considero que es una opción muy buena, o un claro ejemplo como las importaciones, en este caso de China, son esenciales para ciertos productos, para ciertos países, para ciertos fines. Entiendo que hay productos estructurales, lámina caliente, placas, vigas, que sí tienen actualmente medidas antidumping. Pero hablando de este ejemplo, afortunadamente tenemos a China como país exportador de estos productos de acero. En Estados Unidos es un país que protege bastante su economía local, y Estados Unidos ya en ciertos productos estructurales ha empezado a solicitarle a los proveedores en México que la materia prima, que el origen del acero no sea de China. Eso obviamente tiene una complicación bárbara, porque productores locales muchas veces no tienen la capacidad de producción necesaria. Yo, Víctor Cruz, estoy muy satisfecho y agradecido de haber tenido la oportunidad de participar en el mercado del acero. En resumen, el haber podido iniciar como consultor de empresas, después ser parte, integrarme a un molino, fue una experiencia inicial maravillosa. Conocer el proceso, estar dentro de una planta y ver cómo nace el acero es algo impresionante. Con esa experiencia, el haber podido integrarme después a compañías trading en acero dedicadas a la comercialización, logística y financiamiento a nivel internacional, fue una experiencia también maravillosa, ya que pude tener la oportunidad de conocer dentro del mercado del acero, pero diferentes culturas, diferentes formas de negociación. Fue algo también, ya esta experiencia internacional fue algo que me ayudó mucho dentro de mi carrera. Después operar como responsable en las importaciones de una empresa, un conglomerado muy importante en México, un gran distribuidor, gran productor de diferentes productos de acero, fue algo que también ayudó mucho en mi carrera, sobre todo ciertas etapas como cuando participamos en los proyectos de infraestructura del gobierno, hablando de gasoductos, con acero de importación, acero doméstico. Fue algo, la verdad, muy importante. Y finalmente, el haber estado a cargo de la cadena de suministro para una empresa industrial es otro enfoque, son otros requisitos, son otros requerimientos. Estábamos hablando de producir contenedores de hojalata para alimentos. Es un mercado muy especializado,
pero también, y demandante, pero también fue enriquecedor poder participar con esta empresa industrial. Estoy seguro que la disciplina del aprendizaje, la responsabilidad y el enfoque de lograr objetivos fue las grandes enseñanzas que me dejó esta carrera, además de conocer y tener el apoyo de grandes amigos entrañables que siempre recordaré con mucho cariño. Yo creo que estas experiencias, o no creo, estoy seguro que estas experiencias adquiridas que me han permitido lograr ciertas metas dentro de mi carrera, siempre procuro compartirlas con mi gente cercana, con familia, compañeros, con colegas, y que les puedan ser de utilidad también a ellos para hacer negocios, para lograr sus metas y para la vida misma, para vivirla bien. Así que muchas gracias por todo y a todos.